Estimados amigos y suscriptores, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hablar sobre la forma de controlar los hongos y las bacterias de nuestras orquídeas. Para ello emplearemos métodos y elementos 100% naturales y ecológicos. Pero antes de continuar, deseo hacer una aclaración. Cuando un hongo o bacteria ha afectado a una determinada planta, los daños que ha sufrido esta son irreversibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la planta está condenada a morir? No necesariamente, pero la parte afectada no se va a regenerar al aplicar este o cualquier otro producto. Quiere decir que las partes que hayan muerto, por así decirlo, no van a revivir aunque lo quisiéramos. Y de hecho en muchas ocasiones la mejor solución es definitivamente cortar esas partes tan afectadas de la planta si queremos salvar el conjunto en sí. Pero aquí también entra en juego tanto el criterio como el conocimiento de cada persona con sus plantas, ya que cada uno conoce sus plantas mejor que nadie y puede saber perfectamente cuándo tiene una afectación grave o cuándo es algo que se podría considerar como normal. Ese concepto y criterio personal es fundamental para lo que vamos a aprender en este vídeo, que es básicamente mantener controlados tanto los hongos como las bacterias de nuestros cultivos de orquídeas, para tener tanto plantas como floraciones lo más saludables posibles. Este preparado casero que vamos a hacer consta de 3 plantas diferentes: manzanilla, cola de caballo y canela. La manzanilla, que es la planta que estamos viendo en este momento, cuyo nombre científico es Chamaemelum nobile, es una planta con bastantes propiedades. Tiene un alto contenido de potasio, calcio y azufre. De estos 3 elementos básicos, el potasio y el calcio son fertilizantes, mientras que el azufre nos ayuda a controlar los hongos. Nuestra siguiente planta es el Equisetum arvense, o cola de caballo comúnmente conocida. Es una planta rica en silicio, lo que la convierte en un excelente fungicida y bactericida. Pero además contiene equisetonina, taninos, potasio, flavonoides, sílice y vitamina C. Es una planta muy común en nuestros campos y de fácil acceso. El tercero y último componente es la canela. Su nombre científico es Cinnamomum verum. Posee gran cantidad de alcoholes y aldehídos, aceites esenciales aromatizantes, linalol, felandreno, eugenol y pineno, vitamina C y B, además de minerales como calcio, hierro, magnesio, sodio, zinc, yodo, potasio y fósforo, entre otros, lo que hace que esta planta sea un excelente antihongos, además de fertilizante y un potente enraizador, ya que dentro de sus compuestos se encuentra la vitamina B1. Teniendo ya nuestros 3 elementos juntos, procedemos a cortar cada uno de ellos en tramos muy pequeños para poder extraer todos sus componentes y propiedades en el momento de elaborar el té. Estas plantas se pueden emplear tanto frescas, como es el caso que estamos viendo, o deshidratadas cuando no se consiguen de otra forma. Los resultados serán lo mismo. Lo que sí es recomendable es picarlas o cortarlas en tramos muy pequeños para poder extraer al máximo tanto sus componentes como sus propiedades en el té que se elabora. La proporción de preparación ideal es de alrededor de 20 gramos de cada una de las 3 hierbas en 1 litro de agua. Pero esas proporciones no son críticas debido a que son productos 100% naturales y no tienen efectos nocivos sobre las plantas en caso de que nos excedamos en las concentraciones. Las proporciones tentativas que estoy dando son para preparar 1 litro de té concentrado.
Un litro es nuestra unidad de medida de referencia, pero podemos preparar la cantidad que deseemos siempre y cuando mantengamos las proporciones de los elementos a emplear. Estos se deben dejar hervir al menos por 3 minutos para extraer todos sus componentes. Dejamos enfriar y agregamos agua. Por cada litro de té concentrado agregamos 6 de agua y procedemos a aplicarlo a nuestras plantas de manera foliar con una bomba o aspersor. Esta preparación sirve para cualquier clase de plantas de jardinería, no solamente de orquídeas, incluso para hortalizas y frutales. La frecuencia de aplicación depende de lo infestado del cultivo. Puede ser cada semana, cada 15 días o incluso mensualmente. Cuando no es posible conseguir los 3 elementos para hacer este preparado, se puede emplear de manera individual, es decir, preparar un té con solamente manzanilla o canela o cola de caballo y se obtendrán resultados muy similares y satisfactorios con cualquiera de estos 3 productos. Pero este que preparamos en esta ocasión lo puedo recomendar con toda la seguridad del mundo de que se obtienen excelentes resultados, ya que es mi experiencia personal. Incluso con especies terrestres que son las más susceptibles de adquirir hongos y ataques de bacterias. Incluso los residuos de estas plantas después de hacer el té los aplico generalmente al sustrato de las orquídeas, obteniendo excelentes resultados en la prevención de los hongos. Bueno, mis amigos, deseo que este video haya sido de alguna ayuda y que lo apliquen y practiquen. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión donde tocaremos un nuevo e interesante tema. Thank you very much. Muito obrigado. Spasibo. Muchas gracias.